Boa tarde. Vamos a iniciar esta última sesión en la sala aquí en Guarda del día de hoy, también del curso, puesto que mañana es el trabajo de campo. Y contamos para impartir la conferencia sobre la función institucional de los consejos económico y social en la cohesión territorial con el profesor Enrique Cabero, profesor, puesto que así lo es, de la Universidad de Salamanca, ligado a los temas del trabajo y de... Me he dejado los apuntes, del trabajo, de Derecho del Trabajo, y con una amplia trayectoria en estos temas relacionados también con los problemas sociales, con los trabajadores, con el empleo, desde desde que eras estudiante, en movimientos estudiantiles, luego ya en movimientos más profesionales, y ahora es presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, además de haber sido vicerrector y haber formado parte del Centro de Estudios Ibéricos durante esa época en la que fue vicerrector de la Universidad de Salamanca. Por tanto, alguien que en esta nueva vertiente de presidente de este Consejo Económico y Social, que ahora nos señalará un poco cuáles son esas funciones y cuál es ese papel de estas instituciones, puesto que están por cada una de las comunidades autónomas, pero también para un común para España, esas funciones en la cohesión territorial y en la preocupación por los temas ligados al empleo, a los sindicatos, a los empresarios, y que, por tanto, seguro que nos plantea esas cuestiones de forma clara y de forma efectiva. Y agradecemos tu presencia en esta sala que sabemos de los esfuerzos por llegar hasta aquí. Muchas gracias. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Boa tarde. Muito obrigado. Quiero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes esta tarde. Para mí es un honor volver a hablar desde esta mesa, en este salón, en esta prestigiosa biblioteca, en una actividad vinculada a mi querido Centro de Estudios Ibéricos. Para mí es una suerte y, por tanto, haber podido tener esta invitación. Se lo quiero agradecer a la profesora María Isabel Martín Jiménez, muchas gracias. También al coordinador de este curso de verano, al profesor Ruy Jacinto, también muchas gracias. Y, naturalmente, a Alessandra Isidro, todas sus atenciones y a todo el equipo del CEI. Me planteaba la profesora Martín Jiménez que en este curso de verano podía ser oportuno, aprovechando que en la actualidad, como ella bien decía en su cariñosa presentación, soy el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, de la comunidad autónoma a la que pertenece la Universidad de Salamanca, hable sobre la figura de los consejos económicos y sociales como factor de cohesión territorial, de cohesión social y, en definitiva, como gran instrumento de democracia participativa. La figura de los consejos económicos y sociales surge en Europa, surge con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, como un instrumento de legitimación social de las decisiones, como un instrumento útil para la salida de la crisis, para la reconstrucción europea en aquel momento, una situación gravísima. Y, desgraciadamente, estamos en una situación difícil también, de crisis que empezó con la pandemia y se ha ido complicando con otras crisis posteriores, como la terrible invasión rusa de Ucrania en la actualidad, como un instrumento también útil en situaciones difíciles como esta. En Portugal existe el Consejo Económico y Social de Portugal como una institución prestigiosa, y en España, por nuestra estructura constitucional, hay consejos económicos y sociales en las comunidades autónomas. Saben que el modelo constitucional español desde 1978 es un modelo muy descentralizado políticamente. Las comunidades autónomas han asumido competencias de gobierno, de legislación, de aplicación de la legislación del Estado muy amplias. Por tanto, disponen de sus propios parlamentos, de sus propios gobiernos y también de sus propios consejos económicos y sociales.
Uno de los primeros, el primero en consolidarse en España, fue el de Castilla y León. Es anterior al del Estado. El Consejo Económico y Social de Castilla y León empezó a funcionar en abril de 1991, por tanto, hace poco hemos cumplido el 30º aniversario. Se creó a finales del 90 y ya su funcionamiento pleno se alcanzó en abril del 91, y poco después de que se consolidara el de Castilla y León se creó el Consejo Económico y Social de España, en junio del 91. Estos son órganos, son instituciones, en el caso de Castilla y León, de gran relevancia. Están al máximo nivel institucional en la definición de las instituciones propias de la comunidad autónoma, que disponen de una diferencia sustancial con el Parlamento, y es que no forman parte de ella representantes de los partidos políticos. En el Consejo Económico y Social de Castilla y León, sus integrantes son representantes de organizaciones sociales. Ahora les indicaré, ya lo pueden imaginar también por el modelo portugués, de qué organizaciones, y también tiene una componente técnica importante. En el caso del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se define al Consejo Económico y Social como una institución consultiva en materia socioeconómica de la comunidad autónoma de Castilla y León. Es una institución consultiva del Gobierno, del Parlamento y de la Administración y las entidades que conforman la comunidad autónoma en esa materia. No en materia estrictamente jurídica, para eso hay otro órgano, que es el Consejo Consultivo, sino en materia social y económica. Ahí pueden ver la página web, el sitio web del Consejo Económico y Social con toda la información normativa, documentos que aprobamos. Les invito a que puedan verla en la dirección que hay. No sé si aparece la dirección. Sí, ahí lo ven, cescil.es, es la dirección del Consejo Económico y Social de Castilla y León. ¿Qué organizaciones forman parte desde su origen? Pues forman parte 3 grupos, esa es la estructura. Un grupo primero que es de carácter sindical, donde están incorporados representantes de las 2 organizaciones sindicales más representativas en Castilla y León, que son Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, que vienen a ser los sindicatos hermanos de la CGTP y de la UGT portuguesa aquí en Guarda o en Portugal en general. Un segundo grupo que es empresarial, que está formado por la Confederación Empresarial de Castilla y León, que es la COE, es como se conoce en España la Confederación Empresarial de Organizaciones, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que es la más importante a nivel estatal, y también en Castilla y León, agrupa a los representantes de los empresarios. Y luego hay un tercer grupo que tiene carácter mixto, donde hay representantes de las organizaciones profesionales agrarias. El sector agrario es muy relevante, como saben, en Castilla y León, en muchos lugares de España también, pero especialmente en Castilla y León. Organizaciones de consumidores y usuarios, organizaciones de la economía social y un grupo de expertos que es designado por el Gobierno y por el Parlamento. El Gobierno designa 4, el Parlamento designa 2. Yo soy uno de ellos. El presidente es elegido a propuesta del Pleno, son 36 miembros los que tienen, 12 cada uno de estos 3 grupos que les he dicho. Tiene que ser propuesto al menos por una mayoría de 2/3, normalmente se intenta que sea por unanimidad. Y en el caso de Castilla y León, es el único que es así en toda España, la propuesta debe ser aprobada por el Pleno del Parlamento por mayoría absoluta del Pleno del Parlamento. Debe haber, por tanto, un pacto social previo a la hora de proponer y luego un pacto político importante para alcanzar la mayoría absoluta, la mitad más 1 al menos del Parlamento, en el ámbito político.
porque se trata de una institución independiente, no responde, por tanto, a las propuestas o influencias del Gobierno, del Parlamento, de los partidos políticos, sino que actúa de manera independiente. Y, como les digo, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista participativo. Es un buen ejemplo de democracia participativa en el marco del Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son las funciones principales de esta institución? Lo pueden ver ahí en la normativa, en el apartado de normativa. Debe emitir informe previo a los proyectos de decreto y anteproyectos de ley que aborden materias sociales y económicas, que son muchos, naturalmente. La materia socioeconómica suele estar muy presente en la mayor parte de las normas. El Gobierno, antes de aprobar un decreto, Gobierno de Castilla y León, debe solicitar un informe al Consejo Económico y Social para que le diga lo que opina sobre el decreto, qué modificaría, qué le parece bien, qué le parece mejorable. Esa es una de las funciones que cumplimos. Cuando va a remitir al Parlamento un proyecto de ley, también previamente pide informe al Consejo Económico y Social para que opine sobre el contenido de ese proyecto antes de que sea debatido en el Parlamento. Hay otra función muy importante. Ayer mismo, ahí pueden ver la noticia que aparece en primer lugar, aprobamos el informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León. Es un informe extenso, muy cuidado. Lo puedo decir porque no lo elaboro yo personalmente. Asumo las tareas de coordinación, del debate, que se considera que es el informe más completo sobre la situación económica y social de la comunidad autónoma en el año previo. Debe aprobarse al finalizar el primer semestre y, naturalmente, analiza la situación del año previo con todos los datos estadísticos. Este año pues se extiende por 1.685 páginas y hace recomendaciones al Gobierno, al Parlamento, sobre por dónde debe ir la política social y económica en las distintas materias. Este año hemos formulado 686 recomendaciones. Ayer mismo lo presentábamos después de su aprobación y tiene un valor adicional. Procuramos siempre, y afortunadamente lo conseguimos, que sea aprobado por unanimidad. Eso lleva un esfuerzo muy grande de análisis de datos. Además de los expertos que antes citaba, nos ayuda mucho un conjunto de especialistas externos de gran prestigio. Puedo decir que la profesora Martín Jiménez es una de las expertas externas del Consejo Económico y Social que participa en la elaboración, en la parte de su especialidad, en la configuración de este extenso informe, que es muy tenido en cuenta después en el debate parlamentario por el Gobierno, porque al final el acuerdo, aunque lleve mucho trabajo, le da una fuerza adicional, que es una de las fuerzas de esta institución, y es que se pongan de acuerdo sindicatos, empresarios, organizaciones agrarias, etcétera, todas las que les he dicho, no es fácil, como se pueden imaginar, y si se ponen de acuerdo en algo, al menos habrá que tener en cuenta en qué se ponen de acuerdo. Yo creo que para el Gobierno o para el Parlamento, saber que todas las organizaciones importantes de la comunidad han hecho el esfuerzo de ponerse de acuerdo en recomendar esa medida, pues por algo será. Se puede equivocar, naturalmente, todo el mundo, pero es más difícil que se equivoquen todos juntos, pensando de distinta manera, a que se equivoque una persona aisladamente, ¿no? Esas son las funciones principales, pero también realiza funciones de propuesta. Tiene la competencia de elaborar informes a iniciativa propia. No solo emite informes porque se los pide el Gobierno o el Parlamento, sino que puede tomar decisiones sobre temas que considera especialmente relevantes en el momento concreto. Se prepara un documento técnico por investigadores, investigadoras, expertos, expertas, y después hay un debate intenso también. Ahora mismo tenemos en marcha 3 informes a iniciativa propia. Uno sobre el sector del comercio. El sector del comercio, me consta que aquí también, sobre todo lo que es el comercio de proximidad, el pequeño comercio, es uno de los sectores que más ha padecido las crisis recientes y actual y que necesita una transformación importante. Bueno, lo vamos a estudiar en profundidad. Ya están los expertos trabajando en el diagnóstico, en el análisis de la situación, posibles propuestas. Otro informe es sobre
la sociedad de la longevidad. Hemos experimentado un cambio muy importante sociológico en los dos lados de la raya, sin duda, que es que hay más personas mayores que nunca en la historia de nuestros territorios. A veces, y esto yo lo rechazo frontalmente, a veces en algunos debates o incluso en algunos informes se dice que es un problema que haya tantas personas mayores. Yo creo que es una suerte. Llevamos siglos, la humanidad, investigando, estudiando para que las personas vivan más años. Y además que lo hagan con calidad de vida, con un nivel de protección social alto. Eso, por tanto, irlo consiguiendo, y en nuestros territorios lo hemos conseguido. Si miramos años atrás, décadas atrás, vemos que ha cambiado mucho, afortunadamente, ¿no? El problema no es tanto la longevidad, que es una oportunidad, que es lo que queremos demostrar. A veces se identifica la longevidad con más servicios públicos, más servicios sanitarios. Bueno, los servicios públicos son muy importantes, pero también es una oportunidad para el ámbito empresarial, el ámbito social. Hay personas que tienen poder adquisitivo, que tienen otros gustos, otras preferencias, y las personas mayores en la actualidad viven de manera distinta como vivían hace 50 o 60 años. Bueno, vamos a explorar esas oportunidades también empresariales y sociales, y también, naturalmente, hablar del verdadero problema, que no es la longevidad, que esa es una suerte, insisto, sino que es el envejecimiento. El envejecimiento sí es un problema, pero el envejecimiento no lo produce que haya más personas mayores, sino que no haya personas jóvenes. Ese es el problema, que no haya personas jóvenes. Que haya personas mayores es una suerte, que no haya jóvenes es un problema, y ahí también estudiaremos esa dimensión, para que se diferencie claramente entre sociedad de la longevidad y sociedad del envejecimiento, que son cosas distintas. La gran oportunidad es la longevidad. Y otro más específico sobre el sistema de solución autónoma de conflictos laborales, un modelo más en el ámbito de Castilla y León y también del resto de España, sobre la solución de los conflictos laborales regulada por los propios sindicatos y organizaciones empresariales fuera del ámbito judicial. Un sistema de conciliación, mediación, arbitraje que lleva 25 años ya funcionando, creo que a plena satisfacción, y que necesita un nuevo estudio. Bueno, les he puesto de ejemplo estas funciones que cumplimos: informes previos, informe anual, informes a iniciativa propia, otras propuestas que formulamos, estudios, audiencias, comparecencias. Y, sobre todo, quería llamar la atención sobre la importancia que tiene en el Estado social y democrático de derecho, y tanto Portugal como España, ese es el modelo que eligieron constitucionalmente, la democracia participativa. La participación política se realiza, y lo dicen nuestras constituciones, a través de los partidos políticos como vehículo fundamental. En ello se basa la democracia parlamentaria que preside nuestros sistemas, pero no solo. Una sociedad compleja como la nuestra tiene otras vías de participación. La participación sindical, la participación empresarial en nuestras constituciones dispone de un alto nivel de reconocimiento, es muy importante. La implicación, el acuerdo, el diálogo constante de los poderes públicos con los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas es una vía clave para conseguir lo que dice el rótulo de esta intervención: la cohesión social, la cohesión territorial. En democracia es verdad que el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla, pero necesita, al final, las medidas, contar con la legitimación, la complicidad, la colaboración de quienes van a aplicarlas. De ahí que sea muy importante que se esfuercen los poderes públicos por dialogar, por negociar las medidas que en materia social y económica se adoptan, sobre todo en momentos de crisis, porque al final hay que aplicarlas, y si se aprueban en contra del criterio de quienes las van a aplicar, suelen ser mucho menos efectivas, suelen ser incluso conflictivas. Por eso es muy importante generar ámbitos institucionales de colaboración, y uno, el más importante, yo creo, es el Consejo Económico y Social, porque agrupa a todas las organizaciones. Y otra dimensión que es importante destacar igualmente
es la oportunidad que ofrecen estas instituciones de que las organizaciones puedan trabajar juntas en proyectos, en documentos, en informes. Organizaciones que, por su propia naturaleza, pueden tener y tienen intereses contrapuestos muchas veces. A mí me llena muchas veces de satisfacción ver cómo trabajan ya no solo empresarios y sindicatos que están muy acostumbrados a la negociación, sino que además pueden trabajar a la vez con las organizaciones agrarias y, como les decía, adoptar acuerdos unánimes, o con las organizaciones de consumidores o con las organizaciones de la economía social, o en el caso del CES, del Consejo Económico y Social de Castilla y León, además que dispone de una figura específica, solo la tenemos nosotros entre los CES españoles, que es el que llamamos Grupo de Enlace, donde están todas las organizaciones sociales de Castilla y León, lo que se ha dado en llamar el tercer sector, organizaciones como Cruz Roja, como UNICEF, como la ONCE, saben que es una organización importante en España para la discapacidad, como Cáritas en el caso de las organizaciones sociales católicas, organizaciones de mujer, organizaciones de personas mayores, de infancia, el Consejo de la Juventud, es decir, un conjunto de organizaciones que vertebran, que organizan la sociedad de Castilla y León y que participan también en la estructura del Consejo Económico y Social. ¿Cuáles pueden ser las aportaciones que una institución de este tipo realice para superar situaciones de crisis o para avanzar cuando no hay crisis en el bienestar, en el desarrollo económico, en el empleo de calidad, en la mejora de los servicios públicos? Pues lo primero que debemos hacer y debemos remarcar son los adjetivos que acompañan a la palabra consejo, ¿no? Es un consejo económico y social. No solo es económico, a veces hay cierta tendencia a que ese criterio sea el que se imponga al final, no, es económico y social. Dos dimensiones que son fundamentales en la articulación de nuestras sociedades. En situaciones de crisis, claramente, la reactivación, los planes que ahora están en marcha en nuestros estados de reactivación, de transformación, de resiliencia, esta palabra que vamos utilizando cada vez más para hacer frente no solo ya a una crisis coyuntural, sino a un momento de transformación, como el que estamos viviendo, de transformación económica, de transformación social. Ayer hablábamos, cuando aprobábamos este informe, que ya no solo es salir de una crisis, es también abordar un cambio de época, probablemente, ¿no? A nivel internacional ha habido cambios importantes. Luego les comentaré algunas cosas que estamos viendo en este sentido. Por tanto, como les decía, poder abordar esa situación, ese contexto, desde las organizaciones de base, desde las organizaciones sobre las que se construye el modelo social, es una de las principales aportaciones que podemos hacer desde los CES. Se trata de ofrecer un lugar desde donde se puede observar transversalmente la sociedad. En nuestras sociedades democráticas, en los distintos ministerios, en las distintas administraciones, se han ido creando órganos de participación institucional, pero normalmente están especializados o en un territorio o en una materia. El Consejo Económico y Social permite que todas esas visiones temáticas, territoriales, puedan agruparse en una sola institución y, por tanto, tener una visión de globalidad. Esa visión global de la sociedad, de los problemas, de las posibles soluciones, es muy útil en la práctica. En segundo lugar, junto a esa dimensión práctica, diríamos, y de conocimiento de la realidad, se encuentra también la participación desde el punto de vista del conocimiento técnico de la realidad. El CES dispone de una plantilla importante que, como les decía, se complementa con los expertos, se complementa con los especialistas externos y también con las universidades. Las universidades en la composición no aparecen expresamente contempladas,
pero se ha generado en el CES de Castilla y León un comité académico y un ámbito de colaboración con las universidades de Castilla y León para precisamente avanzar en lo que es la creación y transferencia del conocimiento a estos planes de reactivación, transformación y resiliencia. De tal forma que se pueda generar, ese es nuestro gran objetivo, planes estratégicos en la superación de la crisis y en el afrontamiento de esta nueva época que estamos empezando. Esos planes estratégicos, aunque se han hecho a nivel estatal con motivo de la crisis de la pandemia, muchas veces resultan especialmente complicados para el Gobierno o para el Parlamento. El Gobierno y el Parlamento están muy sujetos a mandatos electorales. Pueden ejercer su función, naturalmente, a lo largo del mandato, pero los mandatos suelen ser de 4 años, a veces incluso hay elecciones anticipadas. Por tanto, muchas veces no es fácil para quien ejerce el Gobierno poder hacer planes estratégicos en el largo plazo. El largo plazo, en muchas ocasiones, prácticamente desaparece de la realidad política inmediata, no tanto del ámbito técnico de reflexión o de participación, pero sí de la realidad de gobierno inmediata. Y el Consejo Económico y Social no está sujeto a esos periodos electorales, tiene otros ciclos distintos. Realmente la composición del Consejo apenas cambia con el tiempo. Sí pueden cambiar las personas, pero la representatividad de las organizaciones se suele mantener. Los sindicatos más representativos a nivel estatal hace tiempo que no cambian, por lo menos en España, y yo creo que en Portugal tampoco. O las organizaciones empresariales más relevantes. Pueden cambiar las personas, y lo hemos visto en estos 30 años de funcionamiento, cuando hemos estado haciendo balance, pero las organizaciones son las mismas que en 1991, en nuestro caso, estaban en el Consejo. Y además el debate es distinto. El debate entre los grupos parlamentarios, entre los partidos, suele ser un debate más duro que el que se produce en la democracia participativa, donde puede haber diferencias, pero no se compite electoralmente. Las organizaciones empresariales no compiten en ninguna elecciones con los sindicatos o con las organizaciones agrarias. Por tanto, el debate puede ser duro por los intereses que se representan o defienden, pero es distinto del debate electoral. Hay quien ha dicho, quizás sea excesivo, pero lo digo porque es muy claro, que los CES vienen a ser una especie de parlamento social. Es decir, tenemos el Parlamento real, el Parlamento auténtico, constitucional, que es el Parlamento político, pero de alguna forma el Consejo Económico y Social se convierte en un complemento social de ese debate ciudadano, de ese debate que se da en la sociedad sobre los distintos asuntos. Y, por tanto, al tener tiempos distintos, es un buen complemento para poder articular esos planes estratégicos. De ahí que planes importantes como los que se han aprobado, es verdad que con muy poco tiempo, con motivo de la pandemia, para utilizar fondos extraordinarios de la Unión Europea, como el programa Next Generation, por ejemplo, o cualquier otro tipo de programas que se han ido articulando para hacer frente concreto a la crisis sanitaria también. Esos programas, esa planificación que se ha hecho rápida, se puede desarrollar y complementar perfectamente con unos planes a más largo plazo que decidan hacia dónde se dirigen nuestros territorios, qué es lo que queremos ser, a qué nos queremos dedicar como región, como comunidad autónoma, incluso como Estado. Esta función la cumplen, la pueden cumplir los consejos económicos y sociales de manera eficaz, me parece, y a la vez de manera democrática. La democracia participativa, la participación social, está en la base también de nuestras sociedades democráticas. E insisto, no es que compitan con el Parlamento, no es que compitan con las organizaciones políticas, que son esenciales, yo no las critico, sino todo lo contrario. ¿Qué sería de nuestra democracia parlamentaria si no hubiera partidos políticos? Sería imposible su articulación. Pero sí complementan decisiones que en una sociedad compleja, y la sociedad del Estado social y democrático de derecho es compleja, son sociedades
que responden a muchos intereses, se ha ido complicando mucho la sociedad porque nuestro modelo de Estado lo ha propiciado y nuestro desarrollo y evolución también. Esa forma de canalización de la participación se complementa perfectamente con el modelo de participación política más clásico que procede ya del Estado liberal. En el contexto de la Unión Europea, como ustedes saben, también se ha seguido un modelo semejante. El Tratado Constitutivo de la Unión ya lo contempló y el texto consolidado actual lo regula. Existe un Comité Económico y Social Europeo que tiene gran relevancia también en la configuración institucional de la Unión Europea. También responde a ese modelo de grupos, tiene una composición mucho más amplia que los nuestros estatales o autonómicos, porque han de reunir ya no solo todas las organizaciones, sino también intentando buscar un equilibrio de Estados miembros de la Unión Europea. Y si ustedes siguen, también les invito a que vean los trabajos del Comité Económico y Social Europeo. Podrán ver la relevancia que tiene en la elaboración de las directivas, de los reglamentos, en la generación de nuevas propuestas, de informes, de evaluación también de las políticas públicas en la Unión Europea. El Comité Económico y Social Europeo es una figura clave que complementa muy bien, de hecho tenemos relación con sus trabajos, el trabajo que se hace a nivel estatal o a nivel regional en nuestros respectivos estados. Concluyo valorando otra realidad que es complementaria con el Consejo Económico y Social y que se da también en nuestras sociedades, que no se contrapone a la existencia de los consejos económicos y sociales, sino que puede incluso potenciar su figura o, a la vez, conseguir también un complemento perfecto con los consejos económicos y sociales. En nuestros países, tanto en Portugal como en España, y también, por tanto, en nuestros ámbitos regionales, ha sido y es muy importante lo que se llamaba en los años 70, incluso hasta los 80, la concertación social, que ahora normalmente hablamos de diálogo social en nuestros países por influencia de la terminología de la Unión Europea. Es lo mismo, concertación social, diálogo social, se pone el acento o bien en el proceso o bien en el resultado, pero son términos sinónimos que significan lo mismo, ¿no? Los procesos de diálogo social sirvieron para alcanzar nuestras democracias. Yo creo que siempre estaremos en deuda con las personas que consiguieron que tanto en Portugal como en España se recuperara la democracia, un poco antes en Portugal y después España siguió el mismo camino. Es el sistema más importante que se ha conseguido a lo largo de la historia de la humanidad, el del Estado social y democrático de derecho. Y ahí fue muy importante la aportación que hicieron los sindicatos en la recuperación de la democracia en nuestros países, también las organizaciones empresariales que se fueron articulando después. Y se iniciaron procesos que han dado muy buenos resultados. Ahora les pondré algunos ejemplos del caso español y de Castilla y León. Ustedes conocen mejor los de Portugal, sin duda, que son los procesos de concertación social, en los que el Gobierno decide dialogar, negociar con sindicatos y organizaciones empresariales planes y medidas, incluso cambios normativos. Desde el punto de vista de quien lo pudiera analizar desde el Estado liberal puro, inicial, le podría sorprender que el Gobierno, incluso que los parlamentos después, aprueben textos que han surgido de la negociación con organizaciones sociales. Desde nuestra perspectiva contemporánea, sin duda no. Nos parece, ya no quiero insistir porque ya lo he dicho, que es fundamental que los agentes que intervienen de manera decisiva en la vida económica y política y social de nuestros estados negocien con el Gobierno tales propuestas y medidas, lo cual no quiere decir que siempre estén de acuerdo, pero yo creo que el intento de negociación, de diálogo, es muy importante y si hay acuerdo aún mejor. Son medidas que suelen ser más efectivas en la realidad y nos lo ha demostrado la historia. Esos procesos siguen existiendo. El Consejo Económico y Social realmente no es un órgano de negociación del Gobierno con sindicatos y empresarios.
No es exactamente eso. Eso se ha acabado articulando en otros órganos. En el caso de Castilla y León, además, creo que de manera muy sobresaliente se hizo en el Estatuto de Autonomía y se creó otra figura que es el Consejo del Diálogo Social, que es tripartito, un poco siguiendo el modelo de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ese modelo tripartito. Ahí el Gobierno, el Ejecutivo, negocia directamente y puede llegar a acuerdos. Es un modelo diferente, no es el del Consejo Económico y Social, donde está más abierta la presencia. No solo es empresarios, sindicatos, sino, como les he dicho, hay otras organizaciones y no negocian directamente acuerdos con el Gobierno, sino que formulan propuestas e informes, como les he comentado también, de manera independiente y autónoma, con criterio técnico y participativo. Son dos realidades que yo creo que no se deben mezclar, pero que sí se complementan también bien. Tenemos, por tanto, la acción del Gobierno y del Parlamento, la de los consejos económicos y sociales y los procesos de diálogo social que pueden estar más o menos institucionalizados. Por ejemplo, en España, a nivel estatal, no hay una norma que lo regule así. A nivel autonómico, en Castilla y León sí, pero hay procesos de ese tipo. El Consejo Económico y Social a nivel estatal y regional ha sido muy importante en esta situación de crisis para intentar mantener el tejido empresarial y el empleo durante la parálisis que generó la pandemia y las medidas para controlarla. Ha sido fundamental a través de sus informes, sus propuestas. Les puedo decir que los años 2020 y 2021 han sido los 2 años con mayor actividad de reuniones, informes y propuestas de los 31 que lleva existiendo el Consejo Económico y Social de Castilla y León, y no es casualidad. Cuanto más difícil la situación, más se trabaja para intentar resolver los problemas. Y a la vez ha sido imprescindible el diálogo social también. Los acuerdos que se han adoptado a nivel estatal entre los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas y el Gobierno de España han sido fundamentales para evitar una destrucción de empleo muy superior a la que se produjo realmente. La figura que también se ha aplicado en Portugal, que allí en España se conoce como los ERTE, es un acrónimo, ¿no? La suspensión colectiva de contratos de trabajo con prestaciones adicionales para evitar la extinción de contratos, en una situación como esa, ha sido fundamental para que se mantuviera el empleo, las ayudas para mantener el tejido empresarial y con ello poder conseguir una reactivación más rápida también, porque si las empresas hubiesen desaparecido, los puestos de trabajo hubiesen desaparecido, la reactivación habría sido aún más complicada de lo que se nos ha puesto en este momento, ¿no? Por tanto, el diálogo social y la democracia participativa se complementan con la democracia política en nuestros modelos. Fíjense, y con esto ya concluyo definitivamente, con este análisis al que nos estamos enfrentando nosotros y que ustedes conocen perfectamente. Estamos en una situación especialmente complicada, como saben, desde el punto de vista económico y social, porque en un espacio muy corto de tiempo se han dado crisis distintas, que se han ido sumando. Les decía ya que, como ustedes saben sobradamente, en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de la COVID-19 y empezó una situación que no habíamos conocido. Al menos en 100 años no se había dado una pandemia de esas características y la economía se paralizó. Es verdad que los llamados sectores esenciales siguieron funcionando, afortunadamente, en salud, en alimentación, en servicios de seguridad, en servicios informativos, pero la parte más amplia de la economía quedó paralizada por la pandemia y por las medidas para controlar la pandemia. Se esperaba que al finalizar lo más grave de la crisis sanitaria, desgraciadamente seguimos en pandemia, lo más grave de la crisis sanitaria, empezara a recuperarse la economía. Y recordarán ustedes esos debates, sobre todo en las propuestas que hacían los economistas, de la llamada recuperación en forma de V, que no se ha vuelto a hablar de ello, naturalmente, porque luego no se produjo. Como ha sido una circunstancia tan excepcional, ha caído la actividad más de lo que nunca había sucedido en tan poco tiempo y subirá más de lo que nunca había sucedido en tan poco tiempo, con normalidad absoluta. Luego se empezó a hablar que habría forma de W,
bueno, casi todas las letras han pasado en las interpretaciones, ¿no? Porque se han dado otros factores adicionales, ¿no? Es verdad que ha habido un crecimiento importante en 2021, que continúa, no tan importante como se esperaba, pero crecimiento que ha permitido también recuperar buena parte del empleo, pero la acumulación de dinero que se había producido en ese periodo de suspensión, al no haber consumo o al haber poca inversión, al producirse un crecimiento muy rápido de la economía, empezó a generar alguna tensión inflacionista. Empezó a aparecer la inflación y en la parte final de 2021, los últimos 3 meses sobre todo, la inflación empezó a crecer de manera preocupante. Además, se dio una situación que no se había esperado, y es que la pandemia y la paralización de actividad a nivel mundial había demostrado que algunos elementos de la globalización no funcionaban bien ya. De hecho, ya se había detectado, pero se acelera, sobre todo lo que supone a la concentración excesiva de la producción en algunos continentes, los problemas de transporte y logística internacional. Ya habíamos visto todos cómo había bastado que un gran barco obstaculizara el canal de Suez para que empezara a complicarse la economía, pues mucho más con la pandemia, naturalmente. Empezaron a faltar materias primas para la producción, empezó a faltar fuentes de energía, lo que hizo que se generara una crisis de oferta, algo que no había sucedido recientemente tampoco. Esa crisis de oferta con la inflación y con el actual crecimiento de los tipos ha llevado también a una crisis de demanda, porque los precios han subido mucho, muchísimo, en nuestros países, en nuestros territorios también. Y ahora mismo estamos en ese contexto, con un cambio también en la globalización. La globalización tiene que ser revisada, la globalización va a seguir, yo soy defensor sobre todo de la integración europea, tenemos que seguir avanzando y ser cada vez más fuertes como Unión Europea. Con la comunidad iberoamericana también necesitamos afianzar y relanzar lazos. Y en general el modelo global, pero con rectificaciones de aquellos puntos en los que no se había hecho bien. Pero hemos vuelto a un mundo de bloques. Eso va a cambiar la globalización. Me parecía, sobre todo desde 1989, que no iba a volver a haber un mundo dividido en bloques. Y la cumbre de la OTAN reciente que se celebró en Madrid, la reunión del G7 que se celebró en Alemania, esta misma semana, los dos, nos han puesto de relieve que volvemos a un mundo de bloques, donde vuelve a haber un enemigo común para el mundo occidental, así declarado además, a raíz de la invasión ilegal y cruel de Ucrania por parte de Rusia, y existe el llamado, eufemísticamente, el desafío chino. Es decir, ese exceso de concentración de la producción en China, el crecimiento de su potencial militar y la posibilidad no descartable de que nos encontremos un mundo dividido en bloques y que la potencia más influyente sea una potencia no democrática. Que esto no se ha dado tampoco en la etapa contemporánea, que la principal potencia del mundo pueda ser una dictadura, que no tiene el mismo concepto ni del Estado de Derecho, ni de los derechos humanos, ni, por supuesto, del Estado social y democrático de derecho. Ese es en el contexto en el que estamos. Para abordar una salida de la crisis razonable, frenar las tensiones inflacionistas, van a ser muy importantes los fondos extraordinarios de la Unión Europea. Hay que aprovecharlos y generar proyectos que normalmente van a responder a la iniciativa público-privada. Va a ser imprescindible la colaboración público-privada para aprovechar bien esos fondos. Va a ser necesario reforzar el conjunto de valores y derechos que defiende la Unión Europea. Es clave que la Unión Europea sea mucho más fuerte y eso es lo que nos puede ofrecer herramientas para ir superando esta situación y no caer en otras peores de las que aún estamos. Para eso, y es con la conclusión final, para conseguir eso es muy importante la democracia participativa. Tenemos que defender nuestros valores democráticos a nivel político, pero también a nivel organizativo, a nivel de organizaciones. Y ahí
los consejos económicos y sociales, y lo digo por experiencia propia, la colaboración de las organizaciones a las que me he referido, la dimensión técnica y la participativa van a ser claves, porque los gobiernos y los parlamentos van a necesitar la legitimación social y van a necesitar que las personas no se sientan lejanas al ámbito de decisiones, al ámbito político, porque eso pondría también en crisis la propia democracia y eso no nos lo podemos permitir. En Portugal y en España sabemos lo que cuesta conseguir la democracia, sabemos lo que cuesta conseguir una democracia de calidad, un Estado social y democrático, y creo que no debemos permitir que en ningún momento se ponga en peligro un sistema como este, que, salvo que alguien nos demuestre lo contrario, y a mí todavía nadie me lo ha demostrado, es el mejor que se ha conseguido a lo largo de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu conferencia y por tus palabras, que además te has ajustado al tiempo de forma perfecta y creo que así nos permite tener un momento de preguntas o de diálogo si alguien quiere o tiene alguna duda o quiere hacer alguna intervención. Sí, Pedro. Tendrás que coger micrófono. Está en la mesa. Muito obrigado pela conferência e pela toda a informação. A minha pergunta era qual é a acolhida que têm as propostas do Conselho Económico e Social, a acolhida pública, o impacto público que tem o vosso trabalho e, por outro lado, qual é o impacto político, como é que o poder político central acolhe o vosso trabalho também, com todas as diferenças que há entre o poder político central em Espanha e o poder político central em Portugal. Não sei se foi claro. Muchas gracias por la pregunta, Pedro. Desde el punto de vista social, el Consejo Económico y Social es un lugar de encuentro, así se entiende, como un lugar de encuentro y un lugar de consensos, de acuerdos. Incluso se ha llegado a decir, se utiliza con normalidad por las organizaciones sociales y las personas que lo integran en nuestra comunidad, que existe la cultura CES, la llaman así. Aquí es la cultura CES. ¿Qué quieren decir con eso? Que las personas que se aproximan al CES hacen el esfuerzo generoso de intentar dejar fuera de nuestra sede aquellos elementos que pertenecen a otros ámbitos, que pueden dar lugar a confrontación entre organizaciones, y se esfuerzan de manera muy importante, doy fe de ello, por plantear los puntos de encuentro, por buscar los lugares de acuerdo, aquellos puntos que pueden ser útiles para la sociedad, en los que se puede llegar a acuerdos, olvidando muchas veces intereses propios o intereses de las organizaciones que saben que ahí no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo y eso queda a otro ámbito de negociación. Para conseguir que el Gobierno o el Parlamento vea ese acuerdo adoptado por unanimidad, por consenso, por unión de intereses y propuestas. Por tanto, lo habitual es que nuestras propuestas y recomendaciones, no siempre de manera inmediata, suelen ser tenidas en cuenta. Publicamos, cuando hacemos un informe previo, por ejemplo, sobre un proyecto de decreto o de ley, después se sigue manteniendo el diálogo con el Gobierno, de tal manera que se dice, esto es lo que hemos visto que ustedes han aceptado ya en la norma en vigor, díganos qué valoración hacen ustedes, por qué estos puntos sí los han introducido, por qué estos otros no, por qué estos otros en parte, y el Gobierno nos envía un informe explicando su posición. Es decir, no solo enviamos nosotros un informe previo, sino que después hay un proceso de retroalimentación de información, donde el Gobierno nos explica qué es lo que ha incorporado de lo que habíamos propuesto, qué no,
¿Y por qué cree que no? ¿O por qué cree que lo va a incorporar en otra norma o más adelante? ¿O no están de acuerdo con nosotros? Que también puede suceder naturalmente, ¿no? Creo que la influencia política es grande. Fíjense que en nuestro modelo en Castilla y León, en otras comunidades no tiene tanto peso, pero en nuestro caso, el Estatuto de Autonomía, que viene a ser una especie de norma que se une a la Constitución para regular lo que es Castilla y León, todo su funcionamiento, es una norma de lo que los expertos llaman el bloque de constitucionalidad. Recoge en un artículo las instituciones de Castilla y León y dice las que están en la Constitución expresamente. ¿Cuáles son las instituciones? Pues el Parlamento, el presidente del Gobierno y el Gobierno. E inmediatamente dice, y en Castilla y León además, el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, que es una especie de ombudsman, el defensor del pueblo, el Consejo de Cuentas, que es quien fiscaliza la ejecución presupuestaria de todas las entidades, y el Consejo Consultivo, que es quien emite informes técnicos, técnico-jurídicos. Y el rango que da a los presidentes de estas instituciones es el equivalente a miembro del Gobierno. Es decir, que desde el punto de vista protocolario, desde el punto de vista de la presencia política, es la misma que miembro del Gobierno. Está por encima el presidente del Parlamento y el presidente del Gobierno, pero nada más. Por tanto, se le da un peso político muy relevante. La sociedad, a veces la ciudadanía no conoce bien a eso hay que ser realista, hacemos campañas específicas para que nos conozcan mejor, pero la ciudadanía muchas veces no conoce muy bien las instituciones, que este es un problema para nuestro sistema democrático también, ¿eh? Las organizaciones lo conocen muy bien y además en Castilla y León, al haberse creado el grupo de enlace donde están todas las organizaciones, al final nosotros somos un órgano consultivo y de propuesta, no gobernamos, claro, ni legislamos, sino proponemos y asesoramos. Todos los asuntos importantes que las organizaciones consideran que lo son, se analizan en el Consejo Económico y Social y se acaban concretando, estudiando con expertos o las posiciones de las propias organizaciones y se fija posición sobre los asuntos. Que son atendidos, muchas veces los medios de comunicación preguntan ¿en qué porcentaje? Pues no sabría yo decir exactamente en qué porcentaje, pero en un porcentaje elevado son tenidos en cuenta. Y en el debate parlamentario, mucho, porque al final siempre a algún grupo parlamentario le gusta lo que propone el CES y, por tanto, los propios portavoces parlamentarios se ponen en contacto con nosotros también para ampliar la información y preparan muchas veces sus intervenciones con informes nuestros, luego con la orientación que le quieran dar ellos, ¿no? Es un órgano, una institución que tiene importancia política, que tiene importancia social y mediática también, ¿no? Ahí lo pueden ver, por ejemplo, si lo ven en la web, la presentación del informe que hicimos ayer, verán que ha tenido un eco enorme en los medios de comunicación, porque al final, como abordas en ese informe que es global todos los asuntos, pues acaba interesando a todo el mundo, a los del sector del campo, o el sector de la industria, o del comercio, o de las universidades. Es una institución importante. Si de todas formas me preguntara, ¿hay algún partido político que cree que no tiene utilidad? También le diría que sí. Hasta hace poco no lo había, pero ahora sí hay un partido político que no está tan seguro de que este tipo de instituciones sean útiles. Pero el resto, lo que es el bloque de constitucionalidad, sí. Y a nivel estatal sucede lo mismo. También el presidente del CES de España pues tiene el rango de ministro. Y cuando se ha celebrado el 30º aniversario del CES de España, pues el acto lo ha querido presidir el rey. Es decir, que tiene una amplia presencia institucional, la colaboración con las organizaciones sindicales, empresariales y sociales en general es muy importante y es que eso es lo que acaba vertebrando la sociedad. Por tanto, sí es relevante, pero no todo el mundo le gusta, ¿no? Pero es minoritaria, la posición de que no le gusta es minoritaria. Perdón, si me permites, Enrique, y hablando del informe, ya que efectivamente se han autorado unas poquitas páginas dentro de ese informe, el público en general, como bien has señalado, yo creo que no tiene ese conocimiento del CES, pero sin embargo, y específicamente del informe, la prensa recurre muchas veces a ella y los universitarios y los estudiantes, puesto que hay un volumen de información muy grande y actualizada, porque el informe tiene datos del 2021, pero hay un avance, por ejemplo, demográfico
que es la parte que a mí me corresponde del 2022, con lo cual, digamos que sí que en este mundo más ávido de informaciones o de estudios, yo creo que sí se divulga. De hecho, yo, y he de conceder una anécdota, ¿no? Un día viendo la televisión regional, de pronto veo un mapa nuestro en la tele y digo, eso es del informe. Entonces, en ese sentido, sí tiene esa divulgación. Es verdad que la población en general, quizá en menor medida, ¿no? Pero, como todo en esta vida, ¿no? Pero sí es verdad, pero sí se recurre a esa información del informe en concreto, que es lo que más conozco. Es muy interesante lo que dice la profesora Martín, porque es verdad que, eso se me olvidaba a mí en la respuesta, no solo los grupos parlamentarios o los miembros del Gobierno, sino los medios de comunicación utilizan mucho nuestros informes, porque a la hora de hacer reportajes sobre distintos temas acuden siempre. O bien nos piden información o bien utilizan los textos que están en la web, y es muy frecuente ver en reportajes publicados en medios escritos o en la radio o en la televisión que citen nuestros datos y nuestras recomendaciones. Sí. Esa es otra función importante que cumplimos. Sí. Buenas tardes. Olga. Yo soy portuguesa, me llamo Olga Afonso, pero vivo en La Raya, en Vilaformoso, muy cerca de Castilla y León. Y mi pregunta es una pregunta y al mismo tiempo, no sé, tal vez una sugerencia. Es el siguiente. El Consejo Económico y Social de Castilla y León, en Portugal creo que no hay una institución pues que sea semejante. Entonces, sobre todo en la zona, dentro del Consejo Económico y Social de Castilla y León, se abordan también asuntos más específicos, por ejemplo, de La Raya. ¿Existe algún órgano más específico con quien habla? Y por otro lado, si creo oportuno que se podría hacer una especie de consejo rayano que con participación de los dos lados, de la Junta de Castilla y León y del lado portugués. Muchas gracias. Muchas gracias y muy interesante también la propuesta sugerencia con la que coincido plenamente. Es verdad que la estructura constitucional de Portugal es distinta y, por tanto, lo que existe es un Consejo Económico y Social de todo el Estado, el Consejo Económico y Social de Portugal, porque no existe el equivalente a comunidades autónomas. Sí hay una estructura regional, no con la descentralización política que hay en España, porque nuestros modelos en ese caso son diferentes. Y desde hace decenios hay una colaboración, un convenio de colaboración entre Castilla y León y la región centro que debe abordar estos temas y hay algunos programas específicos y programas financiados con fondos europeos. Pero también le puedo decir, yo soy de Salamanca, porque nosotros somos de lugares muy cercanos, ¿no? De Vilaformoso y Salamanca. Precisamente, quizá por eso, ¿no? El Consejo Económico y Social ahora mismo está empezando a mirar mucho hacia Portugal, ¿no? Ese ha sido uno de mis empeños desde que asumí la presidencia, no solo en la institución, sino las propias organizaciones que forman parte del Consejo, que miren mucho más hacia aquí y que podamos trabajar mucho más juntos. Además, la Confederación Europea de Sindicatos tiene un consejo interregional de esta zona, precisamente, de Castilla y León y de las Beiras, y creo que hay que desarrollar mucho más esa colaboración y es uno de los objetivos del Consejo. O sea, coincido plenamente con usted. Espero que pronto podamos poner en marcha, no sé si se llamará Consejo o no, pero sí una iniciativa conjunta donde puedan trabajar también los gobiernos, las administraciones de ambos lados, que con estructura distinta, claro, porque es diferente, pero ya también se ha trabajado con el Consejo de Desarrollo Regional de la región centro, pero como comunidad autónoma a nivel político. El Consejo Económico y Social va a empezar ahora también a intentar articular esos lazos de las organizaciones. Ya hablaremos de esto. Yo creo que, naturalmente, Guarda y el Centro de Estudios Ibéricos deben ser protagonistas de ese proceso, pero bueno, ya hablaremos. Está todavía... Pero es mi empeño, eso sí que lo puedo decir y lo puedo anunciar. Gracias. Una última intervención. ¿Hay alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues bien, pues entonces hay que agradecer de nuevo tu presencia en esta sala y en este curso de verano
que se siente orgulloso de contar contigo en esta tarde de hoy. Y sin más dilación daríamos paso a los paneles en esta sala, el dedicado a la seguridad alimentaria y el profesor con el profesor José María Semedo, que estará online, y en la sala contigua, profesor Antonio Pedro Pita, sobre los temas más centrados en la cultura y en el arte, y por tanto levantamos esta sesión.